Bueno, no, sí, es un tema interesante, es un tema que yo tengo 80 años, o sea que me cabe toda la reflexión sobre la vejez. A mí me gusta decir vejez, no le tengo miedo a la palabra vejez. Creo que el hecho de considerar que la palabra vejez no es una buena palabra es parte del viejismo, ¿no es cierto? Es parte del perjuicio que hay hacia las personas mayores. Por eso no tengo ningún problema en decir viejo o vieja, porque son palabras muy nobles. Y bueno, creo que es un problema grande. La pandemia ha puesto en superficie, digamos, muchos problemas de los años. Y efectivamente yo soy un convencido de que las viejas y los viejos nos tenemos que cuidar de no caer en la trampa del deterioro, de no caer en la trampa que de alguna manera nos impone la sociedad que vivimos. Y es que vejez y deterioro son sinónimos. Y muchos de nosotros, de las personas mayores, incorporamos eso como realidad. Y entonces muchos estamos mucho más deteriorados de lo que deberíamos estar. Lo cual es muy aprovechado por el COVID, que ya se sabe que nos tiene como víctima principal. Pero yo insisto que creo que no es tanto por un problema biológico, sino que es más que nada porque las personas de edad nos dejamos deteriorar. O sea, hay una realidad y es que abandonamos, los seres humanos abandonamos el cuerpo aproximadamente a nuestros 40 o 50 años, algunos más tarde, otros más temprano. Y de a partir de entonces el cuerpo ya no nos pertenece, el cuerpo ya es algo que arrastramos o que llevamos de consultorio en consultorio, pero sentimos que lo que el cuerpo representa, que es la sexualidad, la vitalidad, la energía, el músculo, ya no nos corresponde, ya es de otra edad, eso ya no es nuestro. Y es falso, o sea, todo eso tiene que ser parte de la vejez, es decir, la sexualidad, el músculo, la energía, la calidad de vida, todo eso debe ser parte de una vejez. Qué importante lo que estás planteando, pero también admitamos que lo dice el Papa y uno lo visualiza también, ¿no? Hay una cultura del descarte y pareciera ser que el viejo tiene que ser descartado en esta sociedad consumista que realmente busca siempre una especie de, de- de resultados, de búsqueda de tener más y no ser más. ¿Cómo luchar contra eso, ¿no? Contra esa cultura del descarte. Muy bien, Julio, es brillante lo que estás diciendo porque efectivamente hay un tema muy claro que tiene que ver con la sociedad de consumo y la compulsión, digamos, que la sociedad a través de la educación, los medios, el contagio, digamos, de sentido común, entre comillas, nos impone de la identidad de que somos en función de lo que tenemos. ¿M? Entonces, la compulsión a consumir. Evidentemente, las personas mayores somos muy malos consumidores porque no tenemos la capacidad de producir dinero, es decir, no hay más que ver cuáles son nuestras jubilaciones. Fíjate, Julio, que en la televisión no hay aviso para viejos, ¿no? Salvo ¿Cierto? que sea para una artritis o para pañales para adultos, Está bueno. pero no tratan de vendernos un auto, ¿no es Cierto. cierto? O algo. Eso es para gente joven, ¿no? No es, para nosotros viene el colágeno, para las Claro. artritis, esas cosas. La cuestión es que, bueno, yo soy muy partidario de la gimnasia. O sea, yo a mis 70 años tuve un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y a partir de ahí mi médico, he sido un deportista mediocre toda mi vida. He hecho rugby, he hecho fútbol, he hecho tenis, pero todo mediocremente y sin obsesión, digamos. A los 70 años empecé a hacer algo de gimnasia a raíz de que tuve una insuficiencia cardíaca debido a un infarto y entonces mi médico me incitó a que hiciera algo de gimnasia para tratar de mantener sano la parte que se había salvado del corazón. Bueno, y ahí me envicié, ahí comprendí realmente que la gimnasia, el entrenar, como yo le digo, ¿no? El entrenamiento sistemático, riguroso, es algo muy importante, es algo que revitaliza, que equilibra el colesterol, equilibra el azúcar, equilibra la presión arterial,
lo hace uno más amigo del espejo, ¿no es cierto? Se coloca mejor en la vida frente a los demás, eh, tiene todo eso que decíamos, pues ejerce la vitalidad, la energía. Bien, Así que yo, además, tiene mucho que ver con la salud, ¿no es cierto? Yo me contagié de COVID y lo tuve bastante suave, o sea, con algunos síntomas, pero muy suave. Y yo creo que tiene que ver con que aquellos que estamos en buena condición física, parece una redundancia, pero estamos en mejores condiciones de dar pelea. Una enfermedad es una pelea entre los anticuerpos y los bichos, digamos, ¿no? Mientras mejor condición, eso está científicamente comprobado, o sea que las personas que están en buen estado físico de acuerdo a su edad tienen un sistema inmunológico sí, mucho sí, más sí. elevado que las personas sedentarias. Es un antídoto contra las enfermedades mentales, cerebrales, contra el Alzheimer, o sea, es todo un beneficio. O sea, yo soy un gran incentivador del hecho de hacer trabajo físico, el que pueda, el que cada uno le gusta más, la bicicleta fija. Yo hago algunas recomendaciones, tratar de armar un gimnasio, un pequeño gimnasio, lo que se pueda, en la casa de uno. Es decir, incorporar la actividad física a lo cotidiano. O sea, si uno quiere ver el partido de Argentina-Colombia, bueno, verlo haciendo gimnasia, entrenando o haciendo la bicicleta fija. A mí me gusta trabajar más bien con fierros, digamos, dentro de lo que me permite mi edad y mi condición de salud. Pero creo que eso es una recomendación. eh, yo digo que habría que hacer recomendación, por ejemplo, en relación al COVID, es mantener la distancia, lavarse las manos, usar barbijo y mantenerse en el mejor estado físico posible. Qué bueno, Creo que eso sí. es una buena, tendría que ser una de las otra recomendación para combatir el COVID. Hay otra cosa, Julio, que me gustaría hablar cuando hablamos de los adultos mayores, y es lo importante que es, o sea, fíjate vos que uno se jubila a los 65, a veces antes. Yo tengo 80, así que tengo 15 años en buena condición mental, cerebral, bastante buena condición física. 15 años, un montón de tiempo. O sea que la vejez es también, a medida que se ha prolongado la expectativa de vida, digamos, en aquellos que tienen condiciones económicas y sociales y no en el atroz 50% de pobreza que vive en nuestro país hoy. Es una edad, por ejemplo, para lo que yo digo, pagar deudas que uno tiene con uno mismo. Es decir, inclusive el COVID tiene que haber servido para eso. Todo este tiempo de quietud, de soledad, tiene que haber servido para que cada uno pensara, como además se nos vino encima el tema del tiempo, o sea, lo imprevisto. Uno sabe ahora que no tiene todo el tiempo, que no es eterno, que lo que a uno le resta de vida es finito, o sea, uno no es infinito. Entonces uno debería de haber pensado qué es lo que todavía no hizo que debería ser. Es decir, ¿qué me debo a mí mismo? En el momento final, momento postrero, en el momento final, yo soy seguro, estoy convencido de que la gente no piensa tanto en lo que hizo, sino en lo que no hizo. ¿Qué es lo que no hice que debería de haber hecho? Y todavía tengo tiempo de hacer. Vos dijiste que a mí me gustaba la historia. Te voy a dar un ejemplo. San Martín, en su vejez, bueno, en lo que fue su vejez en su época, murió a los Sí, 72 años, pero para su época era anciano, encontró en su vejez el interés por el arte. San Martín, por ejemplo, pintó cuando estaba en el exilio. Por ejemplo, Tomás Guido, que fue su gran amigo, el que está enterrado con él en la Catedral de Buenos Aires, se muestra preocupado por cómo va a sobrevivir, porque la Argentina, donde tenía muchos enemigos, ya no le pagaba lo que le correspondía por haber sido general. Y entonces San Martín le dice que no se preocupe, que él va a sobrevivir pintando abanicos y platos, es decir, él hacía una pintura decorativa. Y él estudió y aprendió. ¿M?
San Martín estudió guitarra con Claro. Azor, que fue un gran guitarrista de su tiempo. Se conectó con la vida intelectual a través de su amistad con Antonio Aguado, que fue un poco el mecenas. Era amigo de Giacomo Rossini, el autor de óperas, de Gerard de Nerval, ¿no es cierto?, que era el novelista de época, de Víctor Hugo. O sea, San Martín tuvo la posibilidad de recuperar aquello que no había hecho durante su vida, que era vivir una vida de artista y de intelectual. Eso es importante señalar porque la vejez es una edad en la que uno puede recuperar aquello que se debe a uno mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha reivindicado la figura de Martín Miguel de Güemes? Eso es un punto también, si se quiere, valioso a partir de estos aportes historiográficos que fuiste desarrollando vos y quizás otros también historiadores que fueron potenciando la figura de Güemes en todo su contexto, no un gaucho que hacía solamente incursiones defensivas u ofensivas. Hay todo un volumen político, de pensamiento, estratégico en un Güemes que por supuesto articuló con San Martín la defensa de nuestro territorio y soberanía, ¿no? Hay que recordar que Buenos Aires, cuando muere Güemes, lo festeja y dice, ha muerto el oprobioso Güemes, un cacique menos. Eso es la celebración que hace la Gaceta. Güemes debe ser recordado porque reivindicar a Güemes es reivindicar el federalismo. Si hablamos de tres grandes, son los tres feriados nacionales, digamos. San Martín, Belgrano, Güemes es el más federal de los tres. Y además es reivindicar al gaucho, la importancia que ha tenido el gauchaje en esta historia, ¿no? Güemes es un hombre que ha tardado mucho en reivindicarse. Los mismos salteños, que me disculpen los salteños, pero les ha costado mucho reivindicar a Güemes y todavía no lo han hecho del todo. Fíjate, Julio, que conoces Salta, viste que es en la ciudad de Salta, en la capital, en la plaza principal de Salta, la que está frente a la catedral, Sí, la plaza mayor de Salta, no está Güemes, cierto. está Arenales, que sin duda es un personaje interesante en nuestra historia, un colaborador de San Martín, un hombre, era español, pero el monumento a Güemes recién lo hicieron en el 31, 1931. Qué Y lo dato, hicieron ¿no? medio fuera de la ciudad. Es un bello monumento, es un lindo monumento, pero fíjate vos que Güemes muere en realidad. Eso es algo que la gente que nos está escuchando, si yo le pregunto, ¿cómo muere Güemes? Muchos van a decir, bueno, habrá muerto en un entrevero peleando contra los españoles. No, Güemes muere en una operación comando, en una emboscada, que le tiende una alianza entre un sector de la aristocracia salteña y el ejército realista. O sea, la aristocracia salteña se lo quiere sacar de encima. Claro. Güemes les impone impuestos para financiar la guerra patriótica. Es, además fue un hombre muy progresista, reivindicó los derechos de los indios, hizo una reforma, repartió las tierras incautadas a los españoles, los repartió entre la gente humilde. O sea, se instituyó como un enemigo de la clase dominante salteña. Y eso le costó la muerte. Ya estamos realmente muy satisfechos por escucharte. Estas clases que nos estás dando de hechos de la historia realmente nos ilustran y por supuesto nos encantan poder compartirlas con toda nuestra audiencia que nos está mirando en este momento y escuchando también. A ver, te diría que en la historia, así como Belgrano muere en soledad y en la incomprensión, y San Martín en el exilio, y Güemes en esas circunstancias tan de complot que se dio, uno entra a pensar, por ejemplo, que en mayo de 1810 hubo una primera junta con muchos patriotas, pero 10 años después, 1820, 10 años después, ya estaban o desaparecidos o muertos. A ver, Castelli con un cáncer, pero en el oprobio algunos de ellos, cuestionados, acusados, incomprendidos. Digo, qué historia triste, si se quiere, con los hombres de Mayo. Moreno desaparecido. Bueno, en fin,
qué paradojas de la historia, ¿no? Y cómo conviene ver toda la historia desde no solo lo que es la fotografía de ese momento de la Revolución de Mayo, sino lo que fue pasando después con cada uno de estos grandes personajes. Sí, este es un excelente comentario tuyo. Es así, también, digamos, la revolución fueron tiempos muy violentos en la Argentina. O sea, no, así como Brasil logra la independencia simplemente porque un emperador decide no volver a Portugal y decide ser emperador en Brasil, y entonces, digamos, la independencia de Brasil surge sin disparar un solo tiro, ¿no? La nuestra fue toda la historia de la guerra civil, Sí, la historia de Narciso Laprida. Narciso Laprida, correcto. Las historias trágicas. ¿Qué historia más trágica que la de Laprida? Laprida vuelve a San Juan, que es su provincia, que está sometida a la invasión de Quiroga por una parte, pero también de Aldao, que es el caudillo mendocino, eh, famoso por su crueldad. Laprida es apresado por Aldao, de alguna manera Laprida está comprometido con el unitarismo, y le dan una muerte terrible. O sea, a Laprida lo entierran vivo, le dejan la cabeza afuera y le pasan una tropilla de caballos por encima. Eso fue el final de Bueno, Narciso Laprida. Fíjate vos, qué fue notable. no solo los de Mayo, sino también en los representantes, en aquellos de los que participaron en el 9 de julio, también muchos tuvieron. Algunos cambian, dicen que fue una muerte muy cruel, pero fue, según los que cuentan otra versión, es que Aldao lo cerró a cal y canto la puerta y la ventana de una habitación. Algunos dicen que fue una doble pared y lo dejaron ahí morir, sin alimentos, sin agua y demás. O sea, la idea era que se había decidido darle una muerte muy cruel a Narciso A Laprida. Narciso Laprida. Con mucho afecto, con mucho reconocimiento. Te saludo en nombre de todo lo que es el sur de la provincia de Santa Fe y zonas aledañas. Ha sido un placer enorme poder contactarte y, por supuesto, desearte que sigas así, con esta plenitud y con estos mensajes que son tan valiosos. Gracias, Pacho. Y para mí es un gusto conversar con alguien que sabe de lo que habla, como vos, Julio. Me ha tocado muchas veces tener que conversar con alguien con el cual uno se da cuenta que no tiene idea de lo que estamos hablando. Ha sido un gusto, no te creas que es muy frecuente poder hablar Bueno. con un Guimán como me ha pasado ahora. Así que muchas gracias, y muchas gracias a tu ciudad y a tu provincia. Hay que seguir.